10 años han pasado desde que salió Skyrim, y a día de hoy siguen lanzando mods que cambian cualquier cosa del juego, ya sean pequeños o grandes detalles. Pero si os digo que en el día de hoy vais a incrementar mucho más la calidad de vuestra Skyrim con estos pequeños mods, si es así y quieres mejorar tu Skyrim, este es tu vídeo, así que vamos allá. Y empezamos con el mod Giant Campfire Shadow. Este mod agrega sombras a las hogueras de los campamentos de gigantes. En el Vanilla no tenías estas sombras y siempre estaba perjudicando realmente a la inversión que teníamos dentro del juego a la hora de ir a explorar estos campamentos o a la hora de ir a farmear ingredientes de los gigantes, que ya sabéis que a veces os dropean. Pero bien, finalmente por fin está el mod que nos va a traer sombras a estos campamentos de gigantes y va a incrementar mínimo 100 veces la inversión en nuestro juego. Va a ser 100 veces más atmosférico Skyrim. Este mod, aparte de que nos va a añadir sombras, realmente cambia mucho a la hora de qué NB utilicemos. Depende bastante de tu NB. Realmente tienes que probarlo tú mismo, tienes que verlo por tu cuenta y probarlo con tu NB. Pero la verdad es que este mod agrega mucha más inversión a los campamentos de todos los gigantes y mamut, por supuesto, proyectando una sombra alrededor de la hoguera. Y a continuación el siguiente mod que tenemos es uno de mis mods favoritos para este vídeo y es una auténtica pasada. Si os acordáis, en el Vanilla los hechizos de alteración, los que te dan más armadura, tipo armadura de dragón, armadura de roble, esa armadura aparece con una tonalidad verde. Normalmente los hechizos de alteración aparecen con una tonalidad verde alrededor de tu cuerpo, alrededor de la piel. Queda feo, queda terriblemente feo ese resplandor verde. Y por fin ese resplandor verde se ha eliminado. Y no solo que se ha eliminado, sino que se ha reemplazado con una textura totalmente animada. Se han añadido totalmente nuevos efectos de reemplazo para todos los hechizos de alteración. Ahora, cada vez que terminemos la animación, a la hora de preparar nuestro hechizo de alteración, no va a salir esa tonalidad verde, sino que van a salir nuevos efectos dependiendo de cada tipo de armadura que elijamos. Además, hay efectos tanto a la hora de realizar el conjuro como a la hora de que se termine su efecto, ya que los efectos animados, la animación que hay en tu cuerpo, se va a desvanecer poco a poco. La piel de dragón ahora aparece en un tono más volcánico, como si tuviera lava en el cuerpo. La piel de ébano va a tener un tono más morado. La piel de acero va a tener un tono más gris, más de hierro. En cuanto a la tonalidad de armadura de piedra, va a tener un color más grisáceo blanco. Y finalmente, armadura de roble va a tener un tono más marrón, como si fuera una corteza de un propio árbol. Si el mod anterior era increíble, este no se queda para nada atrás, llamado Wicked Parallax Imperial Force. Es una revisión completa de todos los modelos relacionados con los fuertes imperiales, con texturas de alta calidad y ítems agregados. Este overhaul, este cambio de texturas, incluye tanto exteriores como interiores, además de añadir estructuras metálicas. Todas las superficies metálicas utilizan unas texturas mucho más mejoradas que garantizan una alta calidad visual, sobre todo en general, hablando en aspectos generales. Todas las superficies han adquirido un aspecto 3D real, que les ocurre en una profundidad nunca antes vista. Con lo cual, si estamos interesados sobre todo en la guerra civil o en asaltar fuertes de bandidos, este es vuestro mod sin duda, ya que os va a añadir una gran inversión y sobre todo una gran calidad a la hora de investigar esos fuertes, de explorarlos tanto interior como de forma exterior. Y a continuación vamos a volver a los efectos, a efectos de luces, con el mod llamado Daumer Automatons Gloom Mapped. Este mod que afecta a todas las máquinas, a todas las creaciones de los Daumer. Agrega texturas luminosas a los autómatas Daumer, todos los autómatas, eso sí, activos, es decir, que están vivos, entre comillas vivos. Ahora todos ellos tienen texturas luminosas, incluyendo todos los DLCs. Algunos autómatas ya tenían luces por defecto del Vanilla de forma predeterminada, pero ahora se han modificado para adaptarse mucho mejor a la luminosidad, a la textura de luz de los otros autómatas que añade el mod, con lo cual se ha mejorado. También se hizo que el brillo sea mucho más fuerte. ¿Qué pasa con este brillo cuando mueren las máquinas, los autómatas? Desaparece lentamente cuando los autómatas mueren, con lo cual no van a seguir iluminándose. De forma predeterminada no hay texturas luminosas, no hay luces en los autómatas que están estáticos. Es decir, o no están activos o no han estado activos durante mucho tiempo, con lo cual, si tenemos un enemigo
parado, una máquina parada y no ha sido activada durante mucho tiempo, va a estar apagado, pero en el momento que se active se va a empezar a iluminar, con lo cual añade un realismo y una inmersión, sobre todo una inmersión espectacular. Va siendo hora, yo creo, de cambiar interiores a las ciudades, ¿verdad? Y qué mejor forma de cambiarlos con los mods del maravilloso creador JK Rogmal, creador del JK Skyrim. Este autor está lanzando periódicamente nuevos mods que cambian interiores únicos, como puede ser la yegua abandonada, diferentes comercios, incluso palacios. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar efectivamente en el de la yegua abandonada, JK de Banner Mer. Este mod nos cambia totalmente la yegua abanderada, le da un aspecto mucho más único, pero eso sí, sin perder el lore friendly, sin perder la tradición que tenía la yegua abanderada en Skyrim, sin perder esa esencia del vanilla. Este mod añade todo tipo de ítems, puede ser farolas nuevas que iluminan, velas, cuencos, numerosos ítems de comida. Cambia totalmente la barra, le añade también nuevas decoraciones y no hace falta decir que aparte nos cambia la textura de la madera, lo hace un poco más rústico. Además nos cambia obviamente el salón principal, la zona principal, nos lo pone mucho más bonito, la hoguera, mucho más decorado, incluso está apartado en el centro, rodeado de 4 pilares. Y no hay que olvidarse del piso de arriba, ya que este mod también mejora el piso de arriba y le añade una decoración propia acorde con el salón principal, por decirlo así, y habitaciones también acordes con la temática del sitio. Si os acordáis, hace unos cuantos vídeos os enseñé el mod llamado KS Hair 2, que te añade un total de 883 nuevos estilos de pelo, de los cuales 792 será para mujeres y 91 para hombres. Estos estilos de pelo han sido retexturizados por el mismo creador y haciéndolos más realistas. Pero si os digo que se puede mejorar la propia mejora, sí, mejorar la propia mejora, mejorar el mod original de KS Hair 2, con el mod llamado SC KS Hair 2 Retextured. Este mod añade nuevas texturas para el KS Hair 2 Ringworld. Es una retexturización de todos los peinados, es decir, todos, tanto femeninos como masculinos. Todo el mod ha sido retexturizado. La cosa de este mod es que añade nuevos detalles para el pelo, ahora se ve menos de plástico, ahora se ve mucho más real, incluso añade una versión llamado Grayscale, que es una versión para el mod llamado True Colors, que yo lo utilizo en este vídeo, para que los colores se vean mucho más realistas y no tan fantasiosos, por decirlo así. Pero bien, volvamos al mod SC KS Hair 2 Retexture. Bien, como veis, sobre todo los pelos ondulados se ven mucho mejor que en el anterior KS Hair 2 Ringworld, como ya he dicho. Se ve mucho más fresco, incluso puede cambiar totalmente la apariencia de tu personaje. El pelo, sobre todo el pelo negro, el castaño, se ven mucho más intensos y mucho más bonitos, mucho más atractivos a la hora de mirar a tu personaje. A continuación nos va a traer un mod que nos va a cambiar la skin para personajes femeninos. Está para CBB y UNP, pero también para sus variantes, ya sea, como he dicho, CBBE, SMP, 3BBB, TBD, UNP, UUNP y BHUNP, es decir, todas sus variantes. El mod en concreto se llama Diamond Skin, y en mi opinión no he visto mejores mods para skin que este. Diamond Skin te cambia totalmente la skin, la piel para personajes femeninos, basándose en el mod llamado Fair Skin Complexion, creado por Halley. Todas las texturas de la piel, tanto pies incluso, codos, brillo, ha sido totalmente hecho y personalizado por el autor, con lo cual es totalmente único. Se ha actualizado también nuevas tonalidades de colores y se ha añadido también una especie de un color más rojizo, como ya he dicho, en pies y codos. Además, se han añadido texturas diferentes tanto para la cabeza como para la piel. No va a ser toda la skin igual, sino que va a haber diferentes tonalidades. Y unos ojos mucho más suaves en la textura y también en la nariz. Además de todo esto, también se han modificado la textura de los labios. Ahora los labios van a parecer mucho más reales. Se han añadido nuevas texturas para los labios y ahora van a parecer mucho más esponjosos y mucho más realistas. Para finalizar, este mod también cambia los diferentes tipos de cuerpos. Vamos a tener 3 diferentes tipos. Normal, es decir, el vanilla, más deportivo, que va a estar un poco más tonificado, y muscular, donde sí sé que se van a notar de verdad los músculos. Y para finalizar el vídeo de hoy, como no, vamos a terminar con una armadura, y va a ser una armadura 10 de 10, creada por el famoso
modder llamado Deserter X. El mod en cuestión se llama DX Crimson Blood Armor. En concreto está para UNP, pero tiene su variante para CBB, así que si utilizáis ambos cuerpos no va a haber ningún problema. Esta armadura es simplemente preciosa. Es perfecta si hacéis una personaje vampira. Tiene diferentes tonalidades de colores, tiene la temática de rosa. En sí, la temática propia de la armadura es la de rosa. Va a estar con simbología de rosas por todos lados. El collar, los pendientes, en la propia armadura, en la falda, todo va a tener símbolos de rosas. Pero en concreto la temática, el color rojizo, el color rosa que lo llama, de temática de una rosa, es el original. Luego hay diferentes temáticas como puede ser de esmeralda, puede ser de... lo llama de envenenamiento, que es un poco más negro y con la rosa verde. Puede haber una real, una armadura real que está bañada en oro. Y finalmente hay un tono más negrizo, más negro, siempre respetando la simbología de las rosas. Y con este mod vamos a terminar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya sabéis, un like, compartir, una suscripción se agradece muchísimo. Ya somos 2600 y seguimos a por más. Así que lo dicho, si os ha gustado pues meterle un buen like al vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.